Imagina que estás sentado en una cápsula que acaba de separarse de la Tierra. Ves el planeta hacerse pequeño por la ventanilla y sabes algo que casi nadie se anima a decir en voz alta. Probablemente nunca vuelvas a pisar ese mundo otra vez. El viaje a Marte no es solo una expedición larga. Es una ruptura física y biológica con el único lugar para el que tu cuerpo fue diseñado. A diferencia de la Luna, que está a unos 3 días de viaje, Marte está tan lejos que incluso en las mejores condiciones, una travesía con cohetes convencionales tarda entre 6 y 9 meses solo de ida. Y el problema no termina allí. La ventana para regresar no se abre cuando tú quieras, sino cuando las órbitas de la Tierra y Marte vuelven a alinearse, aproximadamente cada 26 meses. Eso significa que, si todo sale bien, podrías pasar entre 2 y 3 años lejos de la gravedad, del aire y del entorno para los que evoluciona el cuerpo humano. Durante el viaje, la tripulación vivirá en microgravedad, una situación en la que el cuerpo deja de sentir el peso. Los órganos internos se redistribuyen, los fluidos se desplazan hacia la parte superior del cuerpo, los músculos dejan de trabajar como lo hacen en la Tierra y los huesos dejan de soportar carga. En la Estación Espacial Internacional ya se ha visto que, incluso con programas de ejercicio intenso y controlado, los astronautas sufren pérdidas significativas de masa ósea y muscular en misiones de apenas 6 meses. En una misión a Marte, ese periodo de ingravidez será más largo y además se repetirá, primero en el viaje de ida, luego en el de vuelta, con una etapa intermedia en un planeta cuya gravedad es solo el 38% de la terrestre. Ese triple entorno gravitacional es una de las claves del problema. Tu cuerpo saldría de la gravedad plena de la Tierra, pasaría muchos meses sin peso, se adaptaría a la gravedad reducida de Marte y finalmente debería intentar regresar a la gravedad completa de nuevo. Cada transición obliga al organismo a reconfigurarse. Cambia la forma en que el corazón bombea la sangre, cómo los huesos se remodelan, cómo los músculos se contraen, cómo el oído interno detecta el equilibrio. El cuerpo es plástico, se adapta, pero esa misma capacidad de adaptación hace que, tras años fuera, ya no seas el mismo organismo que se fue. Te habrías convertido, en términos fisiológicos, en un humano hecho para un mundo distinto. Además, en una misión de este tipo no existe el concepto de evacuación de emergencia. En la órbita baja terrestre, donde opera la Estación Espacial Internacional, una nave puede desacoplarse y regresar en cuestión de horas si algo va muy mal. En el trayecto a Marte, la distancia se vuelve brutal. La señal de radio puede tardar hasta más de 20 minutos en ir de un planeta a otro. Cualquier decisión crítica se toma con retraso. Si un miembro de la tripulación sufre un problema cardiovascular grave, una infección, una hemorragia interna o un accidente, no hay hospital al que regresar. El único hospital posible es el que llevas contigo. El único planeta habitable en todo el sistema solar conocido para ti, la Tierra, estará a cientos de millones de kilómetros. El estilo de vida también cambia de forma radical. En un viaje así, la tripulación viviría en un entorno cerrado, con pocas superficies amplias, sin la posibilidad de caminar kilómetros, correr, subir escaleras ni recibir estímulos naturales. No hay viento en la cara, no hay olores de tierra mojada ni cambios de temperatura que marquen el paso del día y la noche. Todo se vuelve un ciclo controlado de tareas, ejercicio forzado, mantenimiento de sistemas y breves momentos de ocio. La mente se adapta a esa rutina, pero lo hace al precio de alejarse cada vez más del estilo de vida para el que fue moldeada en la Tierra. Cuando la nave finalmente llegue a Marte, la adaptación continuará. La gravedad marciana, más débil, hará que todo parezca más ligero. Caminar será más fácil para unas piernas debilitadas por la ingravidez, pero esa misma comodidad será engañosa. Tus huesos y músculos seguirán sin recibir el nivel de estímulo que necesitan para mantenerse fuertes al nivel terrestre. A cambio, tu cerebro empezará a considerar esa gravedad reducida como la normal. Tu sistema cardiovascular reajustará la presión con la que bombea la sangre. Tus reflejos se recalibrarán a la nueva fuerza de caída de los objetos. Tus movimientos de trabajo diario se adaptarán a un entorno donde todo pesa menos. Con el paso de los meses, el colono marciano se convertirá en algo intermedio entre el humano terrestre y una nueva variante adaptada a otro planeta. No hablamos de mutaciones espectaculares ni de ciencia ficción.
sino de cambios graduales pero profundos en la forma en que los tejidos responden al entorno. El problema aparece cuando se plantea el viaje de regreso. No se trata solo de repetir el trayecto de ida en sentido inverso, sino de obligar a un cuerpo adaptado a la baja gravedad y marcado por años de exposición al espacio a volver a un planeta donde todo es más pesado, donde el sistema circulatorio debe trabajar a máxima potencia y donde el esqueleto debe soportar otra vez el 100% del peso corporal. Radiación, el enemigo invisible que remodela el cuerpo. En órbita baja, donde opera la Estación Espacial Internacional, los astronautas ya reciben dosis de radiación mucho mayores que en la superficie. En una misión típica de 6 meses, la exposición ronda decenas o cientos de milisieverts, y eso ya es suficiente para aumentar de forma medible el riesgo de cáncer a lo largo de la vida. Pero una misión a Marte juega en otra liga. Los modelos actuales y las mediciones realizadas por sondas y rovers indican que un viaje de ida y vuelta de unos 3 años, incluyendo el tiempo en la superficie marciana, puede exponer a cada miembro de la tripulación a entre 870 y 1200 milisieverts de radiación equivalente. Eso es varias veces más de lo que se considera aceptable para la carrera completa de muchos trabajadores expuestos a radiación en la Tierra. Para hacernos una idea intuitiva, en la superficie terrestre recibimos de media unos 2 a 3 milisieverts al año de radiación natural de fondo. Un solo viaje a Marte podría equivaler a cientos de años de esa exposición comprimidos en un par de años de misión. Algunas estimaciones lo comparan con miles de radiografías o centenares de tomografías realizadas en un periodo muy corto. No es una dosis tan alta como la de un accidente nuclear, pero sí suficiente para que el riesgo de cáncer a lo largo de la vida aumente entre un 5 y un 10%, y para que se desencadenen procesos degenerativos en vasos sanguíneos y en el sistema cardiovascular que se parecen a un envejecimiento acelerado. El problema no es solo cuánto, sino qué tipo de radiación. En la Tierra estamos acostumbrados a rayos X y gamma de relativamente baja energía en contextos médicos o industriales. En el espacio profundo, además de estas componentes, aparecen partículas cargadas de muy alta energía procedentes del Sol y sobre todo de fuera del sistema solar. Los rayos cósmicos galácticos son núcleos atómicos pesados como hierro o níquel, disparados casi a la velocidad de la luz. Cuando atraviesan el cuerpo, no se limitan a salpicar células de forma aleatoria. Dejan una estela densa de ionizaciones que puede destrozar cadenas de ADN, proteínas y membranas celulares a lo largo de su trayectoria. Cada uno de estos impactos atómicos es microscópico, pero la exposición es continua, 24 horas al día, durante meses y años. El resultado es que, poco a poco, se acumulan mutaciones genéticas, daños en el material hereditario y cambios estructurales en los tejidos. A escala estadística, eso se traduce en un aumento claro de tumores sólidos, leucemias y otras formas de cáncer. El sistema cardiovascular tampoco sale ileso. La radiación acelera procesos inflamatorios en las paredes de arterias y venas, favorece la formación de placas y calcificaciones y aumenta el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares décadas más tarde. El cerebro es otro de los grandes afectados. Los estudios en animales y los modelos humanos sugieren que la exposición prolongada a rayos cósmicos pesados puede dañar neuronas y conexiones sinápticas, en especial en regiones implicadas en la memoria, la atención y la toma de decisiones. Traducido a la vida de a bordo, esto significa que, con el tiempo, podrían aparecer problemas de concentración, lentitud mental, errores de juicio o alteraciones del estado de ánimo. Algunos de estos cambios podrían ser reversibles, pero otros quizá no. No se trata solo de sobrevivir al viaje, sino de mantener una mente lo bastante clara para operar sistemas complejos, reaccionar ante emergencias y tomar decisiones críticas a millones de kilómetros de casa. La radiación también daña los ojos y la sangre. Una de las consecuencias mejor documentadas en astronautas es la aparición acelerada de cataratas. El cristalino, el lente natural del ojo, se va volviendo opaco tras años de exposición. La médula ósea, responsable de fabricar glóbulos rojos, blancos y plaquetas, es especialmente sensible. Una irradiación prolongada puede reducir su capacidad de producir células sanguíneas, debilitando el sistema inmunitario y dificultando la respuesta del cuerpo frente a infecciones o heridas.
En una misión en la que no hay hospitales ni bancos de sangre disponibles, cualquier reducción de la reserva inmunitaria o de coagulación se convierte en una amenaza seria. Ante este panorama, la solución aparentemente obvia sería blindar la nave con paredes muy gruesas. Pero la física no ayuda. Para detener partículas muy energéticas se necesitan grandes cantidades de material, lo que haría crecer de forma descomunal el peso de la nave y, por lo tanto, el combustible necesario para lanzarla. Además, ciertos materiales pesados pueden empeorar la situación. Cuando las partículas cósmicas atraviesan capas gruesas de blindaje, pueden generar radiación secundaria, fragmentos más pequeños que igualmente dañan los tejidos. La ingeniería de protección frente a radiación en un vehículo espacial de larga duración es un equilibrio delicado y hoy sigue siendo un problema abierto. Se estudian soluciones como usar depósitos de agua, combustible o incluso suelos de cultivo como barreras naturales, o diseñar refugios internos donde la tripulación se concentre durante tormentas solares especialmente intensas. Pero incluso en el mejor de los casos, con blindajes optimizados y trayectorias elegidas en momentos de mínima actividad solar, la dosis total acumulada en un viaje de ida y vuelta a Marte sigue estando en el límite o por encima de lo que se considera aceptable para toda una carrera de astronauta. Por eso, algunas agencias ya asumen que quienes vayan a Marte podrían agotar prácticamente toda su cuota de radiación en una sola misión. Huesos y músculos. El cuerpo se desarma en gravedad cero. Los datos de misiones largas lo muestran con crudeza. Los astronautas pueden perder entre un 1 y un 2% de densidad ósea por mes en los huesos que más carga soportan, como caderas, fémures y columna lumbar. En la Tierra, una persona mayor pierde algo similar, pero en un año. En 6 meses en órbita, un tripulante puede perder hasta un 10% de masa ósea en la cadera y la recuperación al volver puede tardar años cuando se recupera del todo. Ahora proyecta eso a una misión de ida y vuelta a Marte que dure 2 o 3 años. Estás comprimiendo décadas de envejecimiento esquelético en un solo viaje. El mecanismo es simple y devastador. El hueso es un tejido vivo que se remodela constantemente. Unas células destruyen la matriz ósea vieja y otras la construyen de nuevo. En microgravedad, el equilibrio se rompe a favor de la destrucción. El cuerpo interpreta que esos huesos ya no necesitan ser tan fuertes porque no soportan peso, así que reduce la inversión en mantenerlos. El resultado es un esqueleto más ligero, más poroso y más frágil, muy parecido al de una persona con osteoporosis avanzada. En un entorno de baja gravedad, eso puede no notarse tanto, pero en un planeta con gravedad plena como la Tierra, se traduce en riesgo real de fracturas al caminar, tropezar o simplemente al levantarse bruscamente. La pérdida ósea no afecta a todo el cuerpo por igual. Los huesos de las piernas, la pelvis y la parte baja de la columna son los más castigados, porque son los que en la Tierra cargan con el peso del cuerpo al estar de pie. En el espacio, esa carga desaparece y junto a ella desaparece la señal mecánica que le dice al hueso «mantente fuerte aquí». Como consecuencia, el calcio almacenado en el esqueleto se libera a la sangre, lo que aumenta el riesgo de cálculos renales y altera el equilibrio mineral del organismo. En una misión de larga duración, no es solo que tus huesos se debiliten, también estás forzando a riñones y otros órganos a lidiar durante meses con un exceso de minerales circulando. En paralelo, los músculos siguen un camino similar. Los de las piernas, la espalda y el tronco, que en la Tierra trabajan todo el día para mantenerte erguido, de pronto quedan desempleados. Sin la resistencia constante de la gravedad, dejan de contraerse con la misma fuerza, pierden volumen y se debilitan. Los estudios muestran que, incluso con programas intensivos de ejercicio a bordo, la masa muscular y la fuerza disminuyen de manera notable durante misiones de 6 meses. Es decir, incluso haciendo gimnasio obligado todos los días, el cuerpo no logra mantener el nivel previo. En una misión a Marte, esta situación se extiende durante el viaje de ida, se modifica durante la estancia en el planeta, donde la gravedad es solo el 38% de la terrestre, y vuelve a repetirse en el viaje de regreso. La musculatura no solo se atrofia, se reprograma para funcionar en un entorno donde todo pesa menos. Tus piernas y tu espalda se acostumbran a levantar cuerpos y objetos que valen solo una fracción de lo que pesarían en la Tierra.
Tus reflejos, tu coordinación y tu fuerza máxima se recalibran a esa nueva normalidad. Desde el punto de vista del cuerpo, después de meses en ese entorno, el planeta correcto ya no es la Tierra, es Marte. Los cartílagos y las articulaciones tampoco salen ilesos. La reducción de carga modifica la forma en que se distribuye la presión en rodillas, caderas y columna. Aunque a corto plazo eso puede aliviar el desgaste mecánico, a largo plazo la falta de estímulo también afecta a la salud del cartílago y a la estabilidad articular. En combinación con la atrofia muscular, el riesgo de torceduras, caídas y microlesiones aumenta cuando el astronauta vuelve a moverse en gravedad plena. Tras una misión larga, un simple tropezón en la Tierra puede tener consecuencias mucho más graves que antes de partir. La columna vertebral sufre un fenómeno adicional. Al desaparecer la compresión de la gravedad, los discos intervertebrales se expanden ligeramente y la persona crece unos centímetros en el espacio. Al regresar, esa estructura se vuelve a comprimir, a veces con dolor intenso y con mayor riesgo de problemas de espalda. En una misión de ida y vuelta a Marte, este ciclo de expansión y compresión se repetiría varias veces. Al salir de la Tierra, al adaptarse a Marte, al abandonar Marte y al volver a entrar en la atmósfera terrestre. Las contramedidas actuales logran frenar parcialmente el deterioro, pero no eliminarlo. Estudios con decenas de astronautas muestran que, incluso con programas de entrenamiento muy bien diseñados, siguen apareciendo pérdidas significativas de masa ósea y muscular tras misiones de unos 6 meses. Para un viaje a Marte, la exposición será más larga y las reservas del cuerpo se verán más comprometidas. La idea de incorporar gravedad artificial mediante centrifugadoras o hábitats giratorios está en estudio, pero todavía está lejos de convertirse en una realidad operativa. El corazón y la circulación, una bomba diseñada para otro planeta. Durante los primeros días en ingravidez, muchos astronautas sufren lo que se conoce como cara de luna y congestión en la parte superior del cuerpo. Esa redistribución de fluidos engaña a los sensores internos de presión y volumen. El organismo cree que tiene demasiada sangre y responde eliminando líquido mediante la orina. Se reduce el volumen plasmático, es decir, la parte líquida de la sangre. Con menos volumen circulando, el corazón late con menos carga. Esto parece una adaptación lógica al nuevo entorno, pero tiene un precio. El sistema se acostumbra a funcionar en modo reducido, y cada día que pasa en el espacio refuerza esa nueva normalidad. Ese ajuste llega también al propio músculo cardíaco. En condiciones de microgravedad, el corazón ya no tiene que bombear con la misma fuerza contra la columna de sangre que en la Tierra se acumula en las piernas cuando estamos de pie. El trabajo mecánico disminuye y, como ocurre con cualquier músculo que se usa menos, su estructura puede cambiar. Algunos estudios recientes sugieren que, con programas de ejercicio muy bien planificados, el tamaño y la función global del corazón pueden mantenerse relativamente estables durante misiones de hasta 6 meses. Pero eso no significa que el sistema siga siendo igual de capaz de enfrentar la gravedad terrestre tras años de adaptación a otro entorno. Significa solo que hemos aprendido a evitar una atrofia extrema en el corto plazo. El verdadero problema aparece cuando el tripulante tiene que volver a ponerse de pie en un campo gravitatorio completo. Tras meses o años con menos volumen de sangre, con vasos sanguíneos que se han acostumbrado a otra distribución de presiones y con un corazón que ha trabajado en liviano, el sistema ya no tolera bien la postura erguida. El resultado es lo que se llama intolerancia ortostática: mareos, visión borrosa, sensación de desmayo e incluso síncope al intentar caminar o simplemente al pasar de estar tumbado a estar de pie. En las misiones actuales en órbita baja, que duran unos 6 meses, un porcentaje significativo de astronautas no puede mantenerse en pie más de unos pocos minutos sin ayuda inmediatamente después de aterrizar. En una misión a Marte, esa situación se vuelve más compleja. El corazón y los vasos sanguíneos pasarían por un ciclo completo: adaptación a la ingravidez durante el viaje de ida, nueva adaptación a la gravedad reducida de Marte, reacomodo de nuevo a la ingravidez en el viaje de regreso y, finalmente, un intento de regresar a la gravedad terrestre. Cada fase exige un reajuste fino de la presión arterial, del tono de las arterias y venas, del volumen sanguíneo y del propio rendimiento cardíaco.
El organismo puede seguir el ritmo hasta cierto punto, pero no sin dejar huellas. Con cada cambio de entorno, aumenta la probabilidad de arritmias, descompensaciones de presión, episodios de pérdida de conciencia y daños acumulativos en la función del corazón. La radiación, que ya acompaña al viajero como una sombra desde que abandona la órbita terrestre, añade otra capa de riesgo. La exposición crónica a partículas de alta energía no solo incrementa la probabilidad de cáncer, también altera la estructura de los vasos sanguíneos, favorece la inflamación y acelera procesos que, en la Tierra, asociamos con el envejecimiento cardiovascular. Placas en las arterias, rigidez vascular, mayor susceptibilidad a infartos y accidentes cerebrovasculares se convierten en amenazas más probables para alguien cuya vida entera ha transcurrido en un entorno hostil para el sistema circulatorio. En otras palabras, al volver de Marte podrías tener por dentro un sistema vascular mucho más viejo del que corresponde a tu edad cronológica. Los riñones también participan en este juego de equilibrios forzados. La pérdida de masa ósea libera calcio a la sangre, que debe ser filtrado y excretado. A la vez, el organismo intenta ajustar el volumen de líquidos a las nuevas condiciones de presión y gravedad inexistente. Este doble esfuerzo aumenta el riesgo de cálculos renales y altera la regulación general de la presión arterial. Un cálculo renal en la Tierra es doloroso pero manejable con hospitales y tecnología al alcance. En una nave a millones de kilómetros puede convertirse en una crisis médica grave cuyo tratamiento es limitado. Todo el circuito corazón-vasos-riñones funciona en modo de compromiso permanente, lejos de las condiciones para las que evolucionó. Para mitigar estos efectos, las agencias espaciales experimentan con medidas como el uso de dispositivos de presión negativa en la parte inferior del cuerpo, cargas de fluidos antes del reingreso y rutinas de ejercicio muy exigentes durante el vuelo. Estas estrategias ayudan a reducir la caída de presión al ponerse de pie y a mantener un mínimo de capacidad aeróbica, pero no son una solución completa. Funcionan razonablemente bien para vuelos de pocos meses alrededor de la Tierra. Su eficacia real para misiones de varios años, con pasos intermedios por otro planeta, sigue siendo una incógnita. Nadie ha probado todavía cómo responde el sistema cardiovascular humano a un ciclo completo de ida y vuelta a Marte con larga estancia. Si imaginamos a un colono marciano intentando regresar a la Tierra después de 2 o 3 años, el escenario fisiológico es delicado. Se encontraría con un corazón adaptado a bombear sangre en condiciones más fáciles, con menos volumen circulante, a un esqueleto debilitado y a músculos incapaces de sostener el cuerpo con la misma eficacia. La simple idea de caminar por una ciudad terrestre, subir escaleras o cargar peso podría implicar episodios de mareos constantes, riesgos de caídas y un esfuerzo cardíaco cercano al límite. Regresar físicamente podría ser posible con ayuda tecnológica intensiva, rehabilitación prolongada y un entorno médico muy controlado. Pero volver a vivir una vida cotidiana en la Tierra sería, en el mejor de los casos, extremadamente complicado. Cerebro, sentidos y mente. Cuando el hogar ya no es la Tierra en microgravedad, la distribución de fluidos cambia. Más sangre y líquido cefalorraquídeo se quedan en la parte superior del cuerpo, incluida la cabeza. Esa congestión afecta al interior del cráneo y, en particular, a los ojos. Con las misiones de larga duración se empezó a observar un fenómeno que hoy tiene nombre propio: un conjunto de cambios en la visión, en el nervio óptico y en la forma del globo ocular asociado a los vuelos espaciales prolongados. Algunos astronautas regresan con la vista cambiada, necesitan nuevas graduaciones y muestran alteraciones estructurales en exámenes de imagen que, en algunos casos, persisten años después del regreso. Para un futuro viajero a Marte, eso no es un detalle menor. La misión requiere leer instrumentos, interpretar pantallas, distinguir matices de color, identificar fallos en equipos, conducir vehículos en la superficie marciana. Un deterioro parcial de la visión cercana o cambios en la percepción espacial pueden no ser mortales por sí mismos, pero aumentan el riesgo de errores en un entorno donde un solo error puede costar la vida. Y esos cambios se suman al resto de modificaciones físicas: huesos más frágiles, músculos más débiles, corazón adaptado a otra gravedad. El cerebro, además, no solo recibe más líquido y presión, también está expuesto a la radiación.
Las partículas de alta energía que atraviesan el cráneo pueden dañar neuronas y conexiones, en especial en regiones relacionadas con la memoria, la atención y la toma de decisiones. Experimentos en animales y simulaciones en humanos sugieren que, con el tiempo, pueden aparecer dificultades para concentrarse, para procesar información compleja y para responder con rapidez ante situaciones imprevistas. En un laboratorio en la Tierra, estos cambios serían preocupantes. En una nave a millones de kilómetros, pueden marcar la diferencia entre una operación segura y un accidente. A todo esto se suma un factor que no se puede medir con un escáner, pero que pesa tanto como cualquier dato fisiológico: la mente enfrentada al aislamiento y la certeza de que no hay marcha atrás. Una misión a Marte significa vivir meses encerrado en un volumen reducido, con las mismas pocas personas, sin contacto físico con nadie más, sin paisajes cambiantes, sin salidas espontáneas, sin posibilidad real de huir del entorno si algo te agobia. La comunicación con la Tierra, además, tiene retrasos crecientes. Lo que dices tarda minutos en llegar y la respuesta tarda otros tantos en volver. Las conversaciones ya no son diálogos fluidos, sino mensajes desfasados. Estudios de simulaciones en Tierra, con tripulaciones encerradas durante más de un año en módulos que imitan una nave marciana, muestran patrones repetidos: alteraciones del sueño, cambios de humor, conflictos interpersonales, episodios de apatía, estrés sostenido. Cuando se combina confinamiento, monotonía, trabajo exigente y la sensación de que cada error puede afectar a toda la misión, el resultado es un cóctel psicológico complejo. Y eso en entornos donde, si algo se descontrola, se puede abrir una puerta y salir al aire libre. En una nave real rumbo a Marte no existe esa válvula de escape. La identidad personal también entra en juego. Un viajero a Marte no es un turista. Sabe desde el principio que muy probablemente nunca volverá a su ciudad, a su país, a su familia en el sentido físico tradicional. Esa renuncia permanente exige una reconfiguración profunda de la forma de entender la propia vida. Con el tiempo, para protegerse, la mente puede empezar a soltar la idea de hogar como algo ligado a la Tierra y sustituirla por otra cosa: la misión, la tripulación, el módulo, el hábitat marciano. Es un mecanismo de adaptación, pero tiene un costo. Volver mentalmente a la Tierra, incluso aunque el cuerpo lo permitiera, sería emocionalmente tan difícil como fisiológicamente. La salud mental en misiones tan largas es, de hecho, uno de los mayores desafíos reconocidos por las agencias espaciales. Se sabe que el aislamiento prolongado y la falta de variedad sensorial pueden favorecer ansiedad, depresión, irritabilidad, pensamientos obsesivos y, en casos extremos, episodios psicóticos. No hablamos de debilidad individual, sino de la reacción previsible de un cerebro humano normal, sometido a condiciones anormales durante demasiado tiempo. Los programas actuales ya ensayan contramedidas: rutinas de trabajo y descanso estrictas, apoyo psicológico remoto, actividades recreativas programadas, entrenamiento en resolución de conflictos. Pero incluso con todo eso, el riesgo nunca desaparece por completo, solo se maneja. En Marte, la adaptación psicológica continúa. Los primeros meses en la superficie serán una mezcla de asombro y carga de trabajo extremo. Poner en marcha hábitats, sistemas de energía, invernaderos, laboratorios. Con el tiempo, la novedad se esfuma y queda la rutina de vivir en un planeta hostil, bajo un cielo distinto, con una atmósfera irrespirable justo detrás de las paredes del módulo. Asomarse al exterior requiere un traje, una planificación, un riesgo. No hay paseos improvisados, no hay ciudades donde perderse, no hay multitudes anónimas. Para muchos, la Tierra empezará a volverse un recuerdo abstracto, casi un mito personal. Cuando se habla de no poder volver, solemos pensar en cohetes insuficientes o en falta de combustible. La realidad es más compleja. Después de 2 o 3 años, el cuerpo de ese viajero habrá cambiado. Huesos, músculos, corazón, vasos, ojos, cerebro y sistema inmune se habrán reconfigurado para sobrevivir en la mezcla peculiar de microgravedad, baja gravedad marciana, radiación y encierro. Pero también habrá cambiado la persona que habita ese cuerpo. Su idea de hogar, sus vínculos, su tolerancia al aislamiento, su relación con el riesgo,
su manera de tomar decisiones se habrán moldeado a un entorno que no existe en la Tierra.